Ok, buenos días. En sesiones anteriores hemos visto la teoría de los números, en especial los números primos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es otra vez separar entre números primos y números compuestos. ¿Cuáles son los números compuestos? Los números compuestos son aquellos que se pueden dividir que pueden dividirse en factores primos. ¿Y cuáles serían los números primos? Los números primos tienen la característica de que no tienen otros factores más que a sí mismo o entre uno. Entonces, un número, si tú tienes, por ejemplo, el número 2 se considera que es un número primo. ¿Por qué? Porque solamente puede dividirse entre sí mismo, o sea, entre 2 o entre uno. También tenemos otro número primo como el 3. El 3 nada más puede dividirse entre sí mismo o entre uno. En cambio, por ejemplo, si tomamos el número 8 se puede dividir entre 2 o entre 4. Por lo tanto, el número 8 se dice que es un número compuesto. Entonces, en otras palabras, en la teoría de los números se clasifican los números, se separan en dos partes, unos aquellos que son primos y otros que son compuestos. Los números primos luego son utilizados para descomponer cualquier número compuesto. Entonces, voy a pasar a mostrar este tipo de descomposición, de que de acuerdo a la teoría de los números, cualquier número compuesto puede descomponerse en sus factores primos. Todo número compuesto se puede descomponer o es producto de números primos. Entonces, si ya estoy compartiendo pantalla, aquí tenemos los números de arriba, el 2, el 3, el 5, el 7 y el 11. Tenemos el 13, 17, 19, el 23. Todos ellos se conocen como números primos, dado que no son divisibles en ningún otro número, salvo entre sí mismo o entre uno. Entonces, la afirmación que yo les acabo de hacer, que de hecho ese sí es un teorema, es que cualquier número compuesto se puede descomponer en números como producto de factores primos. Entonces, ¿cómo vamos a descomponer nosotros un número compuesto en sus factores primos? Esto es una labor muy sencilla, solo necesitan ustedes una calculadora, tener una calculadora a la mano. Y entonces yo, por ejemplo, aquí tengo este primer ejemplo que es 72. Yo quiero descomponer a 72 en sus factores primos. Entonces, yo primero hago la pregunta de que si 72 es divisible entre 2, y si en dado caso de que no lo fuera, me hago la siguiente pregunta si es divisible entre 3. Si no fuera así, entonces pruebo con el 5 o pruebo con el 7, con el 11, con el 13, con el 17, con el 19, hasta que encuentre un factor, ¿ok? Dado que es número compuesto, necesariamente debe de existir algún número primo que sea factor de 72. Entonces, vamos a empezar con este ejercicio. Vamos a ver, 72 es divisible entre 2. Podemos ver que sí. ¿Por qué? Porque 72 entre 2 nos da 36. Entonces, 2 es un factor, ¿ok? Y entonces, cuando yo hago 72 entre 2, me daría 36. Y me pregunto si 36 es divisible entre 2. Y parece que sí. Entonces, sería otra vez, el siguiente factor otra vez sería 2. Y entonces sería, ahora sí, 36 entre 2 me va a dar 18. Y entonces, otra vez la pregunta es si 18 es divisible entre 2. Sí, efectivamente es divisible entre 2. Entonces, otra vez lo voy a dividir, otra vez voy a escribir como otro factor de 72. Y entonces, cuando yo hago 18 entre 2, me va a dar 9. Y entonces, vamos a ver si 9 es divisible entre 2. No, 9 ya no es divisible entre 2. Y entonces me voy con el siguiente número primo. ¿Será divisible 9 entre 3? Parece ser que sí. ¿Por qué? Porque cuando yo hago 9 entre 3 me va a dar 3. Y entonces escribo que acá 3 es otro factor de 72. Y dijimos que 9 entre 3 me va a dar 3. Entonces ya tengo 3. ¿3 será divisible entre 2? No. Entre 3 sí. ¿Por qué? Porque cuando yo hago 3 entre 3 me va a dar 1. Y entonces finalmente tengo esto. ¿Ok? Ustedes pueden comprobar si se hicieron bien su trabajo multiplicando estos factores. ¿Ok? Entonces vamos a señalar cuáles son. Estos son los factores que hay que multiplicarlos. ¿Ok? Vamos a comprobar que sea 2 por 2 por 2 por 3 por 3 nos da efectivamente 72. Entonces, de esta forma nosotros descompusimos 72 en factores primos. Noten que
aquí, noten que aquí todos estos factores que ustedes ven, 2, 2, 2, 3, 3, son factores primos de 72. Entonces vamos a hacer otro ejercicio, vamos a ver 108, aquí tengo yo el 108, vamos a intentar descomponerlo. ¿Es 108 divisible entre 2? Sí, ¿por qué? Porque 108 entre 2 me da 54. Entonces eh, voy a escribir aquí como 2 es un factor de 108 y dijimos que me daría aquí 54, ¿ok? Entonces vamos a continuar con el siguiente. ¿Es 54 divisible entre 2? Sí, porque me da 27. Entonces hay otro 2 como factor de este número primo. Y entonces aquí me daría 27, ¿ok? Y ahora, ¿27 es divisible entre 2? No. Entonces voy a probar con el siguiente. Recuerden que el siguiente sería el 3. Entonces vamos a probar con si 27 es divisible entre 3, efectivamente es divisible entre 3 y entonces voy a escribir que 3 es otro factor de 108, ¿ok? Y entonces cuando hago 27 entre 3 me va a dar 9, ¿ok? ¿Es 9 divisible entre 3? Ya vimos hace rato que sí, entonces es otro factor de 108. Y entonces esto me daría 3, 9 entre 3 me da 3. Y finalmente 3 es divisible entre 2, no, entre 3 sí. Entonces, finalmente me quedaría así. ¿Ok? Entonces vamos a comprobar de igual forma. Vamos a hacer 2 por 2 por 3 por 3 por 3 y efectivamente me da 108. 2 por 2 me da 4, 4 por 3, 12, 12 por 3, 36, 36 por 3, 108. ¿Ok? Y entonces así queda descompuesto en sus factores primos y puedo borrar esto porque lo único que me interesa es que 108 esté descompuesto en sus factores primos. Vamos con el siguiente, 37. ¿Es 37 divisible entre 2? No. Entre 3, tampoco. Entre 5, no. Entre 11, tampoco. Entre 13, no. En realidad 37 es un número primo, por lo tanto, aquí podemos escribir que 37 no tiene factores primos. ¿Por qué? Porque él mismo, noten que 37, él mismo es un número primo y entonces no puede descomponerse. ¿Qué es lo que les estoy pidiendo? Que hagan en la actividad del día de hoy, que hagan exactamente lo mismo lo que yo hice, que ustedes descompongan estos números que estoy escribiendo, estos números compuestos. Todos ellos son números compuestos, puede ser que alguno no lo sea, ustedes tienen que identificarlo y entonces ustedes escriban si son divisibles. Por ejemplo, voy a hacer nada más para el primero, es 125, voy a descomponer 125 en sus factores primos, vamos a ver si 125 es divisible entre 2 y parece ser que 125 no es divisible entre 2. Voy a probar con el siguiente, si 125 entre 3 no es divisible entre 3. Vamos a probar si 125 es divisible entre 5. Efectivamente, 125 es divisible entre 5 porque me da 25. Entonces 5 sería un factor, ¿ok? Entonces 125 entre 5 me va a dar 25. Y ahora me pregunto si 25 es divisible entre 2, no, entre 3 tampoco, pero sí es entre 5. Entonces lo voy a dividir entre 5 y entonces aquí quedaría por 5 y entonces aquí ya nada más me quedaría 5, ¿ok? ¿Es 5 divisible entre 2? No, entre 3 tampoco, pero entre 5 sí. Y entonces finalmente me quedaría así. Y de esta forma yo ya descompuse el 125 en sus factores primos y puedo comprobar que 5 por 5 por 5 efectivamente me da 125. Entonces, esta sería la actividad del día de hoy. Y pues bueno, que tengan un excelente martes.